Después de elegir los componentes a la ventana Pick Device y tenerlos listos en la ventana de selector de objetos, ya podemos colocarlos en el diseño. Antes de hacerlo es conveniente analizar las opciones para rotarlos o reflejarlos según lo necesitamos. Para esto usaremos la barra de herramientas de rotación y reflexión, que podemos encontrar 5 apartados. El primer apartado es rotar en sentido de las manecillas del reloj. Este botón permite rotar el componente seleccionado en la ventana del selector de objetos, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cada vez que lo presionamos, el componente se rotará 90 grados. El segundo es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Permite rotar el componente, igual se rota lo que son 90 grados. El tercer apartado pues viene siendo el ángulo de rotación. En este cuadro podemos colocar diferentes ángulos de la rotación desde el teclado. Ese valor puede ser un múltiplo de 90 grados, es decir, de 0, 90, menos 90, 180, menos 180, 270 y menos 270. Tenemos también lo que es reflejar en el eje X, va haciendo un giro en espejo en el eje X. Y por último tenemos lo que es reflejar en el eje Y. Las herramientas de la barra de rotación y reflexión nos permiten cambiar la orientación de los componentes antes de colocarlos en el diseño. Es importante saber que estos botones no funcionan con los componentes ya colocados en la ventana de selección. Al seleccionar algún componente en la ventana del selector de objetos, este aparecerá en la ventana de vista previa, como se puede apreciar aquí, donde observamos su símbolo, y además al rotar o reflejar también veremos cuál es la nueva orientación. Una vez que ya tenemos todos los componentes necesarios y sabemos cómo rotarlos y reflejarlos, ya podemos colocarlos en la ventana de edición para empezar a construir un circuito. El primer paso para armar un circuito es colocar un componente. Se selecciona el componente elegido en la ventana del selector de objetos. En este caso, yo voy a colocar este componente ya seleccionado. El segundo paso es colocar el cursor del mouse en algún lugar de la ventana de edición, y aquí marca lo que es como un lapicito. El tercer paso es hacer clic en algún lugar vacío en la ventana de edición y aparecerá una silueta del componente en color rosa. Puedes mover lo que es el mouse y la silueta del componente también se moverá hasta que elija un lugar donde colocarlo. Observa que la silueta se alinea automáticamente con la rejilla mientras lo mueves. El cuarto paso es, una vez que ya hayas decidido dónde colocar el componente, presionas clic y el componente se queda ubicado en el área elegida.